Nunca olvidaré ese jueves porque todo parecía normal hasta que recibí un mensaje anónimo en el móvil mientras estaba tomando un café en la terraza de la Plaza de Zocodover, en Toledo. No era un número conocido, no había saludo ni presentación, solo una frase seca que me dejó helado: tu mujer no está donde te ha dicho que estaría. Me quedé mirándolo, leyendo esas palabras una y otra vez, intentando encontrar alguna broma de mal gusto en ellas, pero no encontré ni rastro de humor. Mi primera reacción fue reírme para mis adentros, pensar que alguien me estaba gastando una broma pesada, pero algo dentro de mí, esa voz silenciosa que nunca falla, me susurró que no lo tomara a la ligera. Martina me había dicho que esa tarde estaría en casa de su compañera de trabajo, ayudándola a preparar unas oposiciones, y no había tenido ningún motivo para dudarlo, pero ahora, con ese mensaje en la pantalla, todo me olía diferente, como cuando abres un armario viejo y el aire estancado te golpea la cara. La tentación de llamarla en ese mismo instante me quemaba los dedos, pero decidí esperar, observar, no precipitarme como un idiota. Terminé el café de un trago, pagué sin mirar al camarero y me fui directo al aparcamiento donde había dejado el coche. Mientras conducía, los pensamientos me golpeaban uno tras otro, como un desfile de pequeños martillazos en el cráneo. ¿Y si era una simple confusión? ¿Y si era verdad? ¿Qué estaba dispuesto a hacer si descubría que era cierto? No tenía respuestas. Solo un sudor frío que me bajaba por la espalda a medida que me acercaba a casa de esa compañera, Rocío, a quien apenas conocía de vista. Cuando llegué, aparqué en la esquina y me quedé dentro del coche, las manos en el volante, los ojos fijos en el portal. Las luces del tercer piso estaban encendidas. Esperé 15 minutos que parecieron horas, observando cómo la gente paseaba, cómo los coches iban y venían, hasta que la puerta del edificio se abrió. Contuve el aliento. De allí salieron dos personas. Ninguna era Martina. Media hora después, otras dos. Nada. Empezaba a preguntarme si me había vuelto loco cuando mi corazón se detuvo por un instante. Martina salía del edificio, sí, pero no sola. Iba del brazo de un hombre que no era su jefe ni su compañero de trabajo, era un tipo más joven, moreno, con una barba descuidada y una sonrisa que parecía querer tragársela entera. No caminaban como dos amigos, ella se apoyaba en su hombro como una colegiala enamorada, riéndose de algo que solo ellos sabían. Se subieron en un coche gris oscuro aparcado en doble fila, y arrancaron sin mirar atrás. Me quedé allí sentado, sintiendo cómo la rabia me subía por dentro como una marea venenosa, y aún así no me moví. No di un portazo, no arranqué el coche para seguirlos, no hice nada. Solo apreté el volante hasta que me dolieron los dedos y, por primera vez en años, sentí que todo lo que había dado por sentado podía desmoronarse en cuestión de segundos. No sabía todavía a dónde iban, no sabía todavía hasta qué punto iba a doler descubrirlo todo, pero en ese momento supe que la historia que yo creía tener escrita con Martina acababa de romperse en 1000 pedazos invisibles. Conduje de vuelta a casa con las manos tan tensas que apenas podía doblar los dedos. No tenía un plan, no sabía si debía enfrentarla directamente, hacer como que no había visto nada o actuar como si no me importara, pero algo me decía que cualquier reacción apresurada sería peor. Aparqué delante de nuestro portal y me quedé dentro del coche, mirando al vacío durante varios minutos, hasta que noté que empezaba a dolerme la mandíbula de tanto apretar los dientes. Al final, subí las escaleras, entré en el piso y me senté en el sofá, fingiendo ver la televisión mientras esperaba a que Martina regresara, como si no hubiera pasado nada fuera de lo normal. Las horas pasaban lentas, cada minuto estirándose como un chicle viejo. Cuando por fin escuché la puerta girar en la cerradura, todo mi cuerpo se tensó. Martina entró con paso tranquilo,
como si volviera de una tarde cualquiera. Llevaba su chaqueta roja doblada en el brazo y sonreía distraída, hablando por el móvil. Al verme en el salón, levantó la mano en señal de saludo mientras seguía hablando animadamente, despidiéndose de alguien con un te mando un mensaje luego, vale. Colgó, dejó las llaves sobre la mesa de la entrada y me miró con esa naturalidad que ahora me resultaba falsa. ¿Qué tal tu tarde?, preguntó mientras se quitaba los zapatos. Tuve que hacer un esfuerzo enorme para que mi voz no saliera temblando. Bien. Tranquila. ¿Y la tuya? Agotadora. Se dejó caer a mi lado en el sofá, soltando un suspiro que parecía ensayado. Rocío está hecha un lío con las oposiciones. No sé si le va a dar tiempo a prepararlo todo. Me limité a asentir, observándola de reojo. No había rastro de culpa en su cara. Se acomodó en el cojín y encendió la televisión como si de verdad hubiera pasado la tarde memorizando leyes y temarios. Me pregunté si de verdad pensaba que podía engañarme tan fácilmente o si simplemente ya le daba igual. Durante la cena apenas hablamos. Martina picoteó su ensalada distraída, absorta en el móvil, riéndose de vez en cuando ante alguna conversación que evidentemente no era conmigo. Yo masticaba sin hambre, forzándome a mantener la compostura. Cada vez que la miraba, la imagen de ella abrazando a ese tipo en la calle se colaba en mi mente como un golpe bajo. Estaba ahí, frente a mí, sonriendo como si nuestra vida no se estuviera resquebrajando por dentro. Al terminar, me ofrecía fregar los platos, más que nada para tener una excusa para pensar. Mientras el agua corría por el fregadero y mis manos se movían mecánicamente, decidí que no podía seguir haciendo como si nada. Necesitaba saber hasta dónde llegaba todo esto. No podía quedarme atrapado en la duda, en el miedo a descubrirlo. Esa misma noche, cuando Martina se duchaba, rebusqué en su bolso hasta encontrar su teléfono. Sabía el patrón de desbloqueo, no porque fuera un controlador, sino porque ella misma me lo había enseñado una vez. Me temblaban los dedos mientras lo deslizaba. No tardé en encontrar lo que buscaba. Una conversación de WhatsApp con un nombre que no reconocí, Sergio G. Al principio eran mensajes sueltos, banales, pero a medida que bajaba en el historial, el tono cambiaba. Bromas privadas, frases cariñosas, citas escondidas bajo excusas de trabajo. Fotos, algunas en lugares que yo no reconocía. Mensajes de voz que no tuve el valor de reproducir. Todo estaba ahí, expuesto sin cuidado, como si Martina ya no sintiera la necesidad de ocultarlo bien. Escuché el agua de la ducha cortarse y el ruido de la puerta del baño. Cerré la aplicación, dejé el móvil exactamente donde lo había encontrado y volví al salón, intentando que no se notara la rabia que hervía dentro de mí. Me senté en el sofá, apagué la televisión y esperé a que apareciera. Martina salió envuelta en su albornoz blanco, secándose el pelo con la toalla. Me sonrió al verme allí sentado en silencio, como si todo fuera perfectamente normal. ¿No vas a dormir todavía?, preguntó. Quería hablar contigo un momento, dije, sin moverme. Ella paró de frotarse el pelo y me miró, un poco desconcertada. Claro, dime. ¿Dónde has estado esta tarde?, pregunté, mirándola directamente a los ojos. Titubeó apenas un segundo, pero luego volvió a sonreír. En casa de Rocío, ¿te acuerdas? Te lo dije antes de salir. Asentí lentamente. ¿Toda la tarde? Sí. Se está agobiando mucho, necesita que le eche una mano, dijo, encogiéndose de hombros. ¿No estuviste en la calle Real, cerca del parking del mercado? Su cara cambió apenas un matiz. Una sombra mínima, pero suficiente para quien sabe mirar.
¿Qué haces preguntándome eso? Preguntó, cruzándose de brazos. Porque estuve allí, respondí, sin levantar la voz. Y no te vi salir sola. Martina me sostuvo la mirada unos segundos antes de apartarla, como quien sabe que la partida está perdida. No dijo nada al principio. Luego soltó la toalla en el sofá, respiró hondo y murmuró. No es lo que parece. Me reí sin ganas, más cansado que furioso. ¿Y qué parece, Martina? ¿Qué salías del brazo de un amigo después de estudiar leyes? Ella abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Se sentó en el borde del sillón, las manos apretadas entre las rodillas, mirando al suelo como una niña pillada robando dulces. Fue un error, dijo en voz baja. Solo fue una tontería. ¿Una tontería? Repetí, saboreando la palabra como si me doliera en la lengua. Sí. No significó nada. No quería que lo descubrieras así, continuó, su voz quebrándose apenas. Pensaba decírtelo cuando encontrara el momento. Me levanté despacio, porque si no lo hacía así, sabía que acabaría gritando o rompiendo algo. No tienes que preocuparte, Martina. Ahora ya lo sabes, encontraste el momento. Ella se llevó las manos a la cara, tapándose los ojos como si así pudiera borrar la realidad. Yo la miré un segundo más, grabando en mi memoria esa imagen, y sin decir nada más, me fui a la habitación cerrando la puerta tras de mí con un golpe seco. Dormí mal esa noche, si es que se puede llamar dormir a dar vueltas en la cama, mirando el techo, mientras las horas pasaban arrastrándose. Cada vez que cerraba los ojos veía a Martina riéndose con ese tipo en la calle, apoyándose en su hombro como si yo no existiera, como si todo lo que habíamos vivido juntos no tuviera ya ningún peso para ella. Cuando amaneció, me levanté sin decir nada, me duché rápido y salí de casa con el pretexto de ir a por pan, aunque no tenía intención de comprar nada. Necesitaba pensar, organizar mis ideas, decidir qué iba a hacer porque sabía que no podía seguir soportando aquella farsa ni un día más. Regresé a casa a media mañana. Martina estaba en la cocina preparando café como si todo fuera perfectamente normal. Al verme entrar, sonrió con esa expresión cautelosa que ya no podía soportar. ¿Quieres uno?, preguntó, levantando la cafetera. Me apoyé contra la puerta, cruzando los brazos, mirándola en silencio durante unos segundos. Ella bajó la mirada y dejó la cafetera sobre la encimera. Tenemos que hablar en serio, dije al fin. Martina se tensó. Lo vi en su postura, en la forma en que apretó los labios antes de girarse hacia mí. Vale. Te escucho. No, hoy no te voy a escuchar solo. Hoy vas a ser tú la que hable. Y quiero la verdad, toda. No medias tintas, no excusas. Ella tragó saliva, se apoyó en la mesa de la cocina como si necesitara algo firme para sostenerse. Fue un error, empezó. Una estupidez. No significa nada. ¿Quién es?, pregunté, sin moverme. Se llama Sergio, dijo, bajando la voz. Es compañero de una amiga. Lo conocí en una cena, hace unos meses. ¿Hace unos meses?, repetí, dejando que mi incredulidad se notara. Sí, murmuró. Nos caímos bien, nos agregamos en redes. Empezamos a hablar, ya sabes, tonterías. No sé, repliqué, acercándome. Explícamelo como si fuera imbécil. Desde el principio. Sin saltarte nada. Martina cerró los ojos un momento, respiró hondo, y empezó a hablar con una voz monótona, como quien recita algo que se ha repetido 1000 veces en su cabeza.
Todo empezó como una tontería, de verdad. Me sentía sola. Tú últimamente estabas siempre cansado, siempre con la cabeza en otra parte. Yo necesitaba, no sé, sentirme viva, sentir que alguien me miraba como antes me mirabas tú. Sentí que la sangre me subía a la cabeza, pero me obligué a no interrumpirla. Tenía que escuchar toda la versión, aunque cada palabra fuera como un puñetazo en el estómago. Al principio solo hablábamos. Luego quedamos un par de veces para tomar algo, sin más. Después pasó lo que tenía que pasar. ¿Cuántas veces? Pregunté, mirándola fijamente. 3 veces, confesó, bajando la mirada al suelo. La primera fue hace un mes. Me quedé en silencio, intentando procesarlo. Cada detalle pesaba como una losa. No era una aventura de una noche. Era algo que había repetido. Algo que había decidido seguir haciendo. ¿Pensabas dejarlo? Pregunté finalmente. Ella dudó. Esa duda fue peor que cualquier palabra. No lo sé, admitió. No sabía qué hacer. Me sentía atrapada. No, no estabas atrapada, le corregí. Lo elegiste. Nadie te puso una pistola en la cabeza. Martina se cubrió la cara con las manos. Su voz salió ahogada. No quería hacerte daño. Me reí amargamente, sin poder evitarlo. Pues felicidades. Lo has conseguido de todas formas. Hubo un largo silencio. Solo se escuchaba el sonido del frigorífico en la cocina. Ella seguía de pie, destrozada, y yo la miraba sin reconocerla, como si fuera una extraña que había irrumpido en mi casa con su maleta llena de mentiras. ¿Lo amas? Pregunté, aunque sabía que no quería oír la respuesta. No, dijo inmediatamente. No siento nada por él. Entonces, ¿por qué seguir? Porque me sentía sola, repitió. Porque me sentía invisible. Me acerqué un paso más. Mi voz fue baja, firme. ¿Y yo? ¿No te has preguntado cómo me he sentido yo estos meses? Ella no respondió. Se quedó en silencio, tragándose las palabras que probablemente ya sabía que no servirían de nada. ¿Qué quieres que haga ahora, Martina? ¿Que te abrace? ¿Que te perdone como si esto fuera un malentendido de película? No lo sé, susurró. No sé qué quieres tú. Yo quería una vida contigo, dije, sintiendo como la voz me temblaba ligeramente. Quería confiar en ti. Quería tener una familia, envejecer a tu lado. Pero tú elegiste otra cosa. Martina rompió a llorar. No lloraba de manera dramática ni exagerada. Lloraba en silencio, con lágrimas que caían una tras otra mientras se abrazaba a sí misma. Me aparté de ella. Cogí mis llaves de la entrada, mi chaqueta, y sin mirar atrás salí de casa. Necesitaba aire, espacio, distancia. No sabía qué iba a pasar mañana ni el mes que viene. Solo sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual entre nosotros. No volví a casa esa noche. No podía. Caminé durante horas por las calles vacías de Toledo, sin rumbo, con el frío clavándose en la cara y en las manos. Cada vez que pensaba en volver y verla allí, sentada en el sofá como si todavía tuviéramos algo que salvar, la rabia me apretaba el pecho. No era solo el engaño. Era la facilidad con la que había destruido todo sin pestañear, sin siquiera pararse a pensar en lo que habíamos construido. Necesitaba hacer algo. No para que sufriera como yo, sino para que entendiera que sus actos no se olvidaban con un simple perdón. Al amanecer, tenía claro lo que iba a hacer.
Regresé a casa cuando sabía que Martina estaría en el trabajo. Entré en silencio, recogí una maleta y empecé a empacar con una calma que me sorprendió a mí mismo. No me llevé mucho: ropa, documentos, el ordenador portátil. Todo lo demás podía quedarse allí. No quería nada que me recordara a ella. Dejé la maleta junto a la puerta, cogí su móvil, que había dejado olvidado en la mesa del comedor, y leí de nuevo los mensajes que había intercambiado con Sergio. Fotos, palabras, citas, todo estaba allí. No borré nada. Solo me aseguré de reenviarlo todo a mi propio correo, para que quedara constancia. No era suficiente. No podía simplemente irme sin más. Así que decidí darle a Martina una despedida acorde a lo que había hecho. Entré en su cuenta de Facebook, cuyo acceso conocía desde hacía años, y cambié su estado civil de casada a soltera. Luego publiqué, de forma pública y sin rodeos, un mensaje en su muro: cuando el amor y el respeto desaparecen, también desaparece el compromiso. Suerte en tu nueva vida, Martina. No insultos, no rabia explícita. Solo la verdad, cruda y directa. Sabía que todos nuestros amigos, nuestros familiares y sus compañeros de trabajo verían ese mensaje antes de que pudiera borrarlo. Después, dejé una carta en la mesa del salón. No un mensaje lleno de reproches ni lágrimas. Solo 3 líneas escritas con mi letra más clara: me voy porque ya no hay nada que salvar. No intentes buscarme. No te debo nada más. Antes de cerrar la puerta detrás de mí, eché un último vistazo a aquel piso que había sido nuestro hogar. La alfombra que elegimos juntos, los cuadros que colgamos un domingo cualquiera, las pequeñas marcas en la pared del pasillo que siempre prometimos pintar. Todo aquello ya no significaba nada. Cerré la puerta con llave, dejándola dentro, y no miré atrás. Pasé los siguientes días en un pequeño hostal del casco antiguo, organizando todo con rapidez. Cancelé cuentas conjuntas, redirigí mi correo a una dirección nueva, y contacté con un abogado amigo de la familia para iniciar los trámites de separación. No quería una batalla legal, pero tampoco pensaba regalarle la oportunidad de salir limpia de todo. Sabía que, si tenía pruebas de su infidelidad, podía negociar mejor las condiciones. El lunes por la tarde, mientras revisaba unos papeles en el pequeño escritorio de mi habitación alquilada, recibí su primer mensaje. ¿Dónde estás? Por favor, hablemos. No contesté. Al poco, otro. No puedo dormir. Estoy hecha un desastre. Necesito verte. Apagué el teléfono y lo dejé en el cajón. No había nada que hablar. Ella ya había tenido todas las oportunidades. Martina no tardó en descubrir el post en Facebook. Según supe por un amigo común, intentó borrar el mensaje al poco de verlo, pero ya era tarde. La gente había comentado, preguntando qué había pasado, algunos con mensajes de apoyo hacia mí, otros simplemente en shock. Su familia, siempre tan preocupada por las apariencias, trató de minimizar el asunto diciendo que eran problemas de pareja, pero nadie era tan ingenuo como para creérselo. Un par de días después, cuando fui a recoger unas últimas pertenencias que había olvidado, me la encontré esperándome en el portal. No llevaba maquillaje, sus ojeras eran profundas, y la ropa le quedaba desordenada, como si hubiera salido corriendo sin pensar. Javi, por favor, dijo, acercándose despacio. Levanté una mano, parándola en seco. No hay nada que decir. Por favor, solo un minuto, suplicó. Suspiré, cansado, pero asentí. No porque quisiera oírla, sino porque quería cerrar este capítulo con las palabras necesarias. ¿Qué quieres?, pregunté,
sin dejar de mirar mis llaves. No quería que acabara así, dijo, con lágrimas en los ojos. No pensé. No imaginé que lo descubrirías de esa manera. ¿Y cómo pensabas que terminaría? Pregunté. ¿Pensabas vivir dos vidas al mismo tiempo? ¿Pensabas que nunca me daría cuenta? Ella bajó la cabeza, derrotada. Te echo de menos, murmuró. Me encogí de hombros. Yo echo de menos a la persona que pensaba que eras. Pero esa persona ya no existe. Martina intentó acercarse de nuevo, pero retrocedí un paso. Te deseo suerte, de verdad, dije, con voz firme. Pero no conmigo. Nunca más conmigo. Sin esperar respuesta, entré al edificio, subí las escaleras de 2 en 2 y no miré hacia atrás. No sentí alivio. No sentí alegría. Solo un cansancio brutal, como si hubiera terminado una guerra larga y amarga. Sabía que todavía quedaba mucho por delante, el papeleo, las explicaciones, las conversaciones incómodas con amigos y familiares. Pero eso ya no me asustaba. Lo peor había pasado. Ahora era solo cuestión de seguir caminando, aunque fuera con las cicatrices a la vista. El día de la última conversación llegó una semana después, cuando ya todo estaba encaminado. Mi abogado había preparado los papeles de la separación, y solo quedaba entregarlos oficialmente para iniciar el proceso. Martina insistió en que nos viéramos cara a cara antes de firmar. Al principio no quería, pero acepté por una única razón: necesitaba dejar todo claro, decir lo que nunca había dicho, mirarla una última vez y no tener ninguna duda de que estaba haciendo lo correcto. Quedamos en un pequeño café cerca del río, uno de esos sitios donde no nos conocía nadie, donde el anonimato era parte de la decoración. Cuando llegué, ella ya estaba allí, sentada en una mesa apartada, con las manos cruzadas sobre la mesa y la mirada perdida en el suelo. No me levanté para saludarla. No había ya necesidad de formalidades. Me senté enfrente, dejando el sobre con los papeles sobre la mesa. Martina levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos. No había rabia, no había odio. Solo había tristeza y agotamiento. Gracias por venir, dijo en voz baja. No lo hago por ti, respondí. Ella asintió, como si entendiera perfectamente lo que quería decir. Quería pedirte perdón, empezó, hablando despacio, como si cada palabra le costara esfuerzo. Sé que no tengo derecho a pedirlo. Sé que lo que hice no tiene excusa. La miré sin decir nada, esperando. No supe gestionar lo que sentía, continuó. Me sentía sola, confundida, perdida. No supe pedir ayuda. No supe contártelo. Hice lo peor que podía hacer, buscar fuera lo que debería haber buscado contigo. Tomé aire despacio, apoyando los codos en la mesa. ¿Tú crees que yo no me he sentido solo a veces? Pregunté. Seguramente sí, admitió. Pero tú no me fallaste. No sabía si eso era un intento de consolarme o de hundirme más, pero ya no importaba. Lo único que me importaba era que quedara claro lo que pensaba. Lo que me duele, dije, no es que hayas buscado a otro. Es que no tuviste el valor de decírmelo antes de que pasara. Que elegiste mentirme, traicionarme, sonreírme cada día como si nada. Martina se mordió el labio, luchando por no llorar. Sé que no hay vuelta atrás, susurró. Pero no quiero que te quedes con la imagen de que todo fue mentira. Yo te quise, Javier. Mucho. Apreté las manos sobre la mesa. Puede que sí, dije. Pero el amor no borra los actos. No tapa la cobardía. No justifica la falta de respeto.
Ella bajó la cabeza, derrotada. ¿Qué quieres de mí ahora? Preguntó. Nada, respondí con calma. No quiero nada. No quiero venganza, no quiero verte sufrir. Solo quiero pasar página. Empezar de cero. Sin ti. Martina asintió lentamente. Cogió el sobre, sacó los papeles, y empezó a firmarlos uno a uno, sin leer, sin preguntar. Solo firmaba, como quien acepta una condena ya sabida. Cuando terminó, me tendió el sobre. ¿Puedo hacerte una última pregunta? Dijo, con un hilo de voz. Depende. ¿Hubo un momento en el que pensaste que podríamos arreglarlo? La pregunta me sorprendió, pero no tardé en responder. El primer día, quizá. Cuando todavía pensaba que era un error pasajero, una confusión. Pero después, cuando vi tus mensajes, cuando vi cómo me mentías en la cara, no. Ahí entendí que no había marcha atrás. Martina se secó una lágrima que resbalaba por su mejilla. Espero que algún día puedas perdonarme. No hace falta que me lo pidas, dije. No voy a cargar con odio. Solo voy a vivir mi vida. Y tú tendrás que vivir con lo que hiciste. Nos quedamos en silencio unos segundos. Luego me levanté, cogí el sobre, y sin decir nada más, me dirigí a la puerta. Ella no se movió. No me llamó. No intentó detenerme. Simplemente me vio salir del local, sabiendo que era la última vez que nos veíamos como algo más que dos desconocidos que, alguna vez, compartieron todo. Al salir a la calle, sentí el aire frío golpeándome la cara. Esta vez no me detuve a pensar ni a recordar. Caminé despacio hasta el coche, guardé los papeles en la guantera, y arranqué sin prisa. No había alegría en mí, pero tampoco tristeza pura. Solo una certeza sólida de que, aunque el proceso fuera largo y complicado, había tomado la única decisión posible. La vida seguiría, con o sin los pedazos rotos que quedaban de nuestra historia. Los días posteriores a aquella conversación no fueron fáciles, pero tampoco insoportables. Cada mañana me despertaba con esa sensación de haber dejado algo atrás, como quien se olvida de cerrar una puerta, pero conforme pasaban las horas, ese vacío se transformaba en algo más llevadero. Me mudé a un pequeño piso de alquiler cerca del centro, un sitio sencillo que no tenía recuerdos ni promesas incumplidas en sus paredes. No me llevé casi nada de la casa que compartí con Martina, solo mis documentos, algo de ropa, y unas pocas cosas personales que no me recordaban a ella. Quería empezar limpio, sin excusas ni sentimentalismos. La rutina me ayudó más de lo que esperaba. Ir al trabajo, volver a casa, preparar algo de cenar, poner una serie mientras cenaba solo. No era la vida más emocionante del mundo, pero era mía. No había falsas sonrisas, no había sospechas, no había miradas de reproche ni silencios incómodos. Poco a poco fui redescubriendo el placer de estar conmigo mismo, de no depender de nadie para sentirme completo. Algunos fines de semana salía a tomar algo con amigos de toda la vida que, tras la noticia de mi separación, me habían abierto las puertas de sus casas y de sus tiempos como si nunca nos hubiéramos distanciado. Otros fines de semana simplemente me quedaba en casa, leyendo o viendo películas antiguas, sin la presión de tener que hacer nada especial. Martina me escribió un par de veces. Correos largos, llenos de explicaciones que no había pedido y de disculpas que llegaban demasiado tarde. No los contesté. No por orgullo, sino porque sabía que no había nada que hablar. El pasado era un país al que no pensaba volver, por mucho que ella quisiera.
Supe también por conocidos que dejó de ver al tal Sergio poco después de nuestra separación, que su vida parecía haberse vuelto un pequeño caos de idas y venidas, de cambios de trabajo y mudanzas apresuradas. No me alegré de ello, pero tampoco me entristecí. Era su vida, eran sus decisiones, y ya no formaban parte de mi mundo. Un día, mientras tomaba un café en una terraza, me encontré de casualidad con un viejo compañero de instituto, alguien con quien había perdido el contacto hacía años. Nos saludamos, nos pusimos al día, y acabamos riéndonos de cosas que en su momento parecían importantes y que ahora daban vergüenza ajena. Fue en ese momento, mientras reíamos como adolescentes, cuando me di cuenta de que había empezado a cerrar la herida. No necesitaba reconstruir lo que había perdido. No quería una segunda versión de mi antigua vida. Lo que quería era construir algo nuevo, algo que no se basara en la dependencia ni en la ilusión de una felicidad impuesta. Aprendí muchas cosas de todo aquello. Aprendí que no importa cuánto creas conocer a alguien, siempre existe la posibilidad de que te sorprendan para bien o para mal. Aprendí que el amor, por sí solo, no sostiene una relación si no va acompañado de respeto, de honestidad, de compromiso verdadero. Aprendí también que el dolor no se supera esperando a que pase el tiempo, sino trabajando en uno mismo, enfrentando cada día como un pequeño paso hacia algo mejor. No volví a buscar a Martina ni tuve la tentación de espiar su vida a través de redes sociales. No quería saber si estaba bien o mal. No era mi responsabilidad. Mi única responsabilidad era conmigo mismo. Al cabo de unos meses, me sentía diferente. No mejor ni peor, simplemente diferente. Más consciente de mis propios límites, más atento a lo que realmente necesitaba. Volví a viajar, algo que había dejado de hacer durante años porque siempre parecía haber una excusa para quedarnos en casa. Volví a disfrutar de los pequeños placeres que antes no valoraba, un paseo largo sin destino, una buena conversación sin prisas, una tarde entera dedicada a leer sin mirar el reloj. Recuperé partes de mí que había olvidado, sepultadas bajo las rutinas y las obligaciones de una vida que, aunque cómoda, había dejado de ser verdaderamente mía mucho antes de que Martina cruzara la línea. No me volví cínico. No dejé de creer en las relaciones ni en las personas. Pero sí entendí que no todo el mundo tiene la madurez necesaria para cuidar lo que tiene entre manos. Y que, a veces, el mayor acto de amor propio consiste en saber cuándo marcharse, cuándo cerrar una puerta sin necesidad de dar portazos ni buscar culpables. Solo cerrarla y seguir adelante. Mirando atrás, no cambiaría nada. Ni el dolor, ni la rabia, ni la decepción. Todo formó parte de un proceso que, aunque duro, me llevó a un sitio mejor. No más fácil, pero sí más auténtico. Un sitio donde no tenía que fingir, donde no tenía que vigilar mis pasos ni preguntarme si estaba siendo suficiente. La última vez que pensé en Martina fue una tarde de otoño, mientras caminaba por la orilla del Tajo y veía a la gente pasar, cada uno con su historia, sus problemas, sus alegrías. Me vino su imagen a la cabeza, fugaz, y en lugar de dolor o ira, solo sentí un leve agradecimiento. Gracias por enseñarme, aunque fuera de la peor manera posible, que yo valgo más de lo que a veces estaba dispuesto a creer. Seguí caminando, sin mirar atrás.